Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Carolina Mar y hoy vamos a estar analizando un poco lo que son o lo que serán las elecciones de Estados Unidos, ¿sí? Gran controversia, gran momento además. Ya hemos visto a muchos economistas, líderes de la economía mundial en diferentes partes del mundo, todo el mundo haciendo un poco referencia, ¿no? a que esta es una elección, diríamos, clave, ¿no? No es una elección más, no es una elección cualquiera, creo que es una elección que define el juego, sinceramente, para Estados Unidos. También algunas cosas que me compete anticipar es que, si bien vamos a analizar primero algunos aspectos de Donald Trump a nivel astrológico, luego de Kamala, pero también me interesa mirar un poco Estados Unidos como tal, porque la realidad concreta es que más allá de que gane cualquiera de ellos, ¿sí? El momento, el momento, ¿sí? que se viene para este país, al cual amo profundamente, es un momento crítico porque viene como una gran ruptura, ¿no es cierto? Entonces, ya sea de un lado como del otro, vamos camino a esa ruptura donde Estados Unidos va a pasar por una gran purga interna, un momento como de reestructuración de ciertos valores y de ciertos conceptos, y creo que bueno, que va a traer algunos recuerdos del pasado. Por eso esto sí quiero anticiparlo, porque por ahí hay mucha gente que tiene la ilusión, ¿no? Como ya sea de un lado o del otro, como que bueno, ahora viene toda la magia, y la realidad concreta, hay que decirlo, no lo veo tan así. Es un momento que define el juego, pero para cualquiera de ellos va a ser un momento, les diría, clave, ¿no? Clave, y para los americanos va a ser un momento de reestructuración en muchos sentidos, ¿sí? Bueno, desde ya los invito a que se suscriban a este canal, formen parte de esta comunidad, y por supuesto a todos los que me siguen, me bancan siempre, gracias totales. Si el video no se hace demasiado largo, hago una apertura con el tarot también en esta instancia, y si no, quedará para un próximo video, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con Donald. Lo que ves en la pantalla es un poco la revolución lunar que atraviesa. La elección es el 5 de noviembre, ¿sí? Y nosotros acá estamos viendo la revolución que para Trump comienza el 4, ¿sí? O sea, un día antes, ¿sí? Vamos a ver un poco qué nos cuenta esta revolución lunar en su energía, ¿sí? Cosas que me parecen muy interesantes. Ok, bien. Vamos a comenzar con Donald Trump. Ya es un sol en 10 de por sí, un líder, ¿no? Un líder con un gran impacto a nivel público, mundial, ¿sí? No solo político, sino público. Justamente los soles en 10 suelen tener una gran exposición, y bueno, en este caso es un poco haciendo referencia al personaje como tal, ¿no es cierto? Y fíjense que hay algo interesante, porque él es un sol conjunción nodo, ¿no? Y eso nos habla de como un punto de destino, ¿no es cierto? Es a lo que él vino, básicamente. Él vino a cumplir un rol para un fin, y estaba muy relacionado con tanto su figura pública como también con su rol político, ¿sí? Entonces es algo interesante de ver y de analizar de lo que es su natalidad como tal, ¿ok? Bien, veamos también que para el momento de la revolución lunar, que comienza un día antes, a él le está quedando Júpiter y parte de la fortuna sobre ese sol natal, ese nodo y Urano. Urano siempre es un poco la gente sorpresa, ¿no? La gente sorpresa, el agente donde eh, puede suceder lo inesperado, por decirlo, pero también Urano es el que nos hace como un poco cambiar ciertamente el rumbo de lo esperado, ¿no? Entonces, lo que yo siento es, sinceramente, él, al tener un Júpiter con el parte de la fortuna sobre su sol natal, y el nodo especialmente en su casa número 10, esto nos habla realmente de un alto impacto, y les diría un potencial gigante para ser nuevamente el presidente de los Estados Unidos, ¿ok? Esto ya sería condición simplemente para un ganador, ¿ok? Pero vamos a ver algunos aspectos que acompañan. Como decía, fíjense que él ya es un Urano en 10 natal, ¿ok?
¿ok? También en referencia al nodo, que es un poco su destino, una persona que, que tiende a hacer cosas un poco inesperadas, ¿no es cierto? A un poco revolucionar los sistemas preestablecidos, ¿no? Y como llegar por sorpresa, cuando nadie se lo ve venir, ¡pum!, ahí estaba, ¿no? Algo un poco así. Fíjense por otro lado que Urano en el tránsito, ¿sí? Y especialmente en esta revolución, le queda justo sobre el medio cielo, ¿no? Entonces yo lo que siento con esto también que es que él, ¿ok? Puede imaginarse como que, bueno, va a ser reelecto, ¿no es cierto? Y las cosas van a ser o fluir de tal o cual manera, como con cierta estructura, cierto plan que puede tener, bueno, ya ha armado algún esquema de trabajo y demás. Pero siento que se va a tener que adaptar a las circunstancias, uno, a lo que se encuentre, dos, a todo lo que creo que se viene, ¿no es cierto? Porque acá hay una cuestión que es algo que yo les vengo hablando hace mucho tiempo a los americanos, y es que viene un gran momento, una lucha por esa identidad, por pertenencia. ¿Qué significa ser estadounidense? Y reconstruir o reconsolidar ciertos valores, ¿no es cierto? Entonces, claro, Urano en la casa número 10 y en el medio cielo, pensemos que en astrología social, política o mundana, la casa número 10 es la casa del poder político, donde está el presidente mismo, la casa de la administración pública del país, ¿no es cierto? Y Urano es el planeta de la revolución, de las reformas, de la innovación. Entonces, yo lo que creo es que se viene un momento de alto impacto donde va a haber una gran reformulación. O sea, Trump no vuelve para, se diría, repetir, si se quiere, cosas que haya hecho en su mandato anterior. Tampoco viene para continuar con una línea de pensamientos o de ideas, sino que me parece que él puede venir a hacer una gran reforma en lo que es la política norteamericana. ¿Ok? Se viene todo esto con un sesgo muy fuerte de revolución, de uranazo, ¿no? De alto impacto, de estrategia de shock. Entonces creo que él va a proponer, o habrá dentro de su mandato como tal, una cuestión de reformular la política americana en todos sus, diría, los valores, en todas sus dinámicas, mucho cuestiones que van a tener que ver con la economía y con todo lo financiero, pero esto se viene como con un efecto como de shock, ¿ok? No creo que haya acá una cosa como calma y seguir un camino, ¿no es cierto?, planteado, repetido, un juego ya jugado, ¿sí? Sino que acá va a haber algo como de remover tierra, para reconsolidar, ¿no? O reconstruir algunas cuestiones de ese Estados Unidos grande, ¿no? Es un poco también el mensaje, ¿no?, que él tiene siempre, MAGA, ¿no? Make America Great Again. So I think hay algo de todo eso, ¿no? Pero va a tener que ser a través de un impacto, ¿ok? ¿Cómo decirles? Júpiter, nosotros sabemos que es el gran expansor, es el gran benéfico, es un planeta que te potencia, ¿no? Y además es un planeta que bendice, ¿no? Es como tiene esta cuestión como de te protege en cierta medida, y que si bien es un Júpiter retrógrado, lo cual no nos habla de su máximo esplendor, pero es un Júpiter sobre el Sol, nodo, Urano, y acompañado del parte de la fortuna en el punto más alto de su carta. La realidad concreta es que siento que este es un momento, como dije, de gran impacto, y bueno, de gran oportunidad que él tiene. Sinceramente, yo creo que la única posibilidad de que Trump no sea el presidente electo es porque haya alguna manipulación de la elección. Tengo que decirlo porque es un poco lo que ya adelanté en un video anterior, y ahora vamos a ver también por qué te lo estoy diciendo. Fíjense también Marte, ¿no? Marte, el planeta de las acciones, el planeta, sí, de
eh, tomar el impulso, ciertamente, y Marte nos está quedando reflejado sobre la casa número 11, que es un poco la casa de el liderazgo, ¿no? Las casas 11 siempre a nivel de los políticos nos hablan de líderes de las masas, ¿no? Es como que hay una gran potencia en donde él se está constituyendo como ese líder. Eh, pero también es un Marte desde la casa 4. ¿Eso de qué nos habla? Eso nos habla de yo creo que acá hay un clima como una olla a presión, ¿no? Como una olla a presión que me preocupa mucho a nivel social, de lo que puede pasar en Estados Unidos a posteriori, ¿sí? También tengamos en cuenta que este Júpiter natal quedó sobre la casa número 2. La casa número 2 tiene mucho que ver con los recursos y las finanzas del país, y Júpiter justamente con qué tiene que ver. Tiene que ver con rendición de cuentas, tiene que ver con leyes, tiene que ver con otra vez, ¿no? Reconfigurar, revalidar, ¿no es cierto? Como reconstruir esa economía, ¿ok? Y creo que mucha gente piensa en él como en eso, ¿no? Como en la persona que puede volver a levantar esa imagen de Estados Unidos a nivel mundial, ¿no? Ahora sí tenemos que tener en cuenta que todo esto sucede en una oposición a la Luna, y en este caso a la Luna de la misma revolución lunar con Venus, ¿no? El femenino. Entonces sí hay algo como de, a ver, siento una gran fracción o una gran... Esto que por ahí pasa mucho en la Argentina, ¿no? Como de las polaridades, que por ahí en otros países no se veía tanto esa polarización, como que es un lado o es el otro y es a todo o nada, ¿no? Entonces yo siento que acá la gente que apoya, apoya con una energía, ¿no? Dispuesta a todo, eh, y creo que si alguna cuestión bloquea su, no sé, que él sea anunciado el presidente como sí lo va a hacer, creo que puede venir un momento de gran estallido social, ¿no? Pero también decirles que los que estén en contra, y también van a estar en contra de una manera como drástica y polarizada. Ustedes me entienden a lo que voy, ¿no? Entonces por eso también ahí hay toda una cuestión, ¿no? Como de un enfrentamiento eh, donde hay mucha potencia de un lado y del otro, ¿ok? Fíjense que Plutón nos quedó desde la revolución lunar en el medio cielo, y a él le va a tocar un poco lo que es la casa 5. Eso también tiene mucho que ver con cuestiones de política y con cuestiones como de este juego, ¿no? De ganar, de perder, de, ¿no? Estas cuestiones. Pero la realidad concreta también decirles que es un Plutón desde las 5, tiene mucho que ver con este nivel social cultural, ¿no? Y yo creo que él va a hablar mucho, bueno, es un poco el discurso, pero es un poco a lo que viene, ¿no? Como depurar todo un sistema que se fue eh, corrompiendo, ensuciando, llenando de cosas que tal vez no representaban esos valores norteamericanos, y es un poco de lo que él va a hablar, ¿no? De hacer una purga. O sea, grábense esta palabra, ¿no? Ahora, a él tocándole un poco ese punto, te diría, del medio cielo, y ya Plutón ahí como a medio segundo de volver a ingresar en Acuario, nos habla de que en su rol político, insisto, siento que va a haber muchas cosas que él viene a cambiar de la política americana, de cómo las cosas fueron fluyendo hasta este momento. Hay una cosa que siento que puede tener mucho que ver con sacar cosas a la luz, exponer situaciones, exponer cosas que se hayan manejado mal, o corrupción, o bueno, como una limpieza ideológica, filosófica, pero que viene desde arriba hacia abajo. Y también, al ser un poco una energía que sale de las estructuras consolidadas a una energía más acuariana, que es lo nuevo y es un poco revolucionaria, siento que también puede haber algo, como dije, de que él llegue y se encuentre con cosas que no le van a permitir tal vez hacer algo tan planificado, ¿no? Como tan, viste, uno más uno, dos, sino como que va a haber mucho tres, y me parece que eso puede tomar por sorpresa ciertas acciones, decisiones,
y me parece que puede ser una instancia de gobierno que se presente como más en esta cuestión uranizada, ¿sí? Que tan estructurado, formal, porque justamente es el mundo hacia el que vamos también, ¿no? Donde creo que también se va a hablar mucho de todo lo que sea la tecnología, los nuevos recursos, nuevos medios, nuevas maneras, un poco todo lo que va a tener que ver con el mundo que viene. Fíjense que Saturno le está quedando sobre la casa número 7. Sí, desde la 11, bueno, Saturno representa mucho en la astrología social y mundana las ideas, ¿no es cierto?, más de derecha, más conservadoras. Y bueno, al quedar un poco desde la 11 a la 7 nos habla de que acá hay un momento, yo creo, de gran maduración, ¿no? Porque Saturno puede levantarte un paredón y transformarse en una gran restricción, pero como él representa las ideas de Saturno, no me genera tanto que esto le juegue en contra, sino todo lo contrario, ¿ok? Y al ser la casa de las elecciones, ¿sí? Saturno también es lo que recogemos después de mucho esfuerzo. Y en 11 nos habla un poco de ese liderazgo que viene a querer poner orden dentro de un desorden. ¿Por qué? Porque Piscis siempre nos habla de un desorden, especialmente el desorden neptuniano, que tiene más que ver con ideas social comunista, populistas, ¿no es cierto?, más de izquierda. Desorden, caos, desorganización. Y él es un poco como que viene en esta idea de vamos a poner orden en esta situación. So, creo que hay mucha energía acá muy fuerte. Lo que a mí sí me sigue preocupando, y yo ya lo había dicho en otras predicciones, y luego vimos que él tuvo 2 atentados, es que sigue habiendo una amenaza muy fuerte para él, ¿ok? En todo lo que es, fíjense, Neptuno, que es un poco el caos, la amenaza, es un poco la conspiración, es un poco el complot, ataques, ok, nodo norte, entrando o pasando por su casa 8, la casa 8 es la casa de la muerte, la casa de los cambios bruscos o violentos, de la transformación, y también él tiene a Quirón. Entonces yo no descarto, me parece que él tiene que cuidarse, va a tener que cuidarse todo el tiempo, digamos, no hay algo como de que bueno, ahora ya está y ya nos podemos calmar, no. Va a tener que estar muy atento porque, como les dije, hay muchos intereses y muchos enemigos ocultos y declarados que no quieren que él gane ni tampoco quieren que presida en el caso de hacerlo. Entonces él va a tener que estar realmente tan alerta, porque un Quirón en 8 nos puede hablar de una herida de muerte. Entonces realmente tiene que haber algo acá donde haya mucha protección para él. Insisto que para mí Trump es un claro ganador. Lo que pasa es que siento que puede haber algo que, no sé, que le impida la llegada o lo bloquee de alguna forma. Me preocupa eso. Porque como configuración y punto de destino a veces nos transformamos en un símbolo, ¿no? Y el símbolo muchas veces es más potente que el personaje mismo, ¿no? Y esto es algo que hay muchas configuraciones que él tiene que nos pueden hacer pensar en cosas de peligro o de riesgo para Donald. ¿Ok? Bueno, vamos a borrar todo esto. En principio, como dije, revolución lunar. Y es la que empieza el 4 del 11, o sea, un día antes de la elección. Vamos a mirar ahora un poco de lo que son direcciones primarias. Bueno, Donald Trump, en sus direcciones primarias, cosas que vamos a tener en cuenta. Fíjense cómo su Sol, nodo, Urano progresado nos queda desde la 10, ¿ok? La casa del poder político, de vuelta, ¿ok? Desde la 10, a ver si este círculo me queda bien o me queda un poco cerrado. Bueno, ustedes ahí lo pueden ver, ¿está? Desde la casa número 10 nos queda hacia la casa número 1, ¿sí? Que es un poco cómo nos mostramos, cómo nos ve el mundo, ¿no? Cómo me muestro, cómo me ven. Es un poco la casa de la personalidad. Entonces, claro, yo siento que él viene a cumplir un punto de destino, ¿no es cierto? Acá puede que vos te guste Trump, puede que no te guste Trump. Yo, como les digo siempre, nuestras opiniones
realmente a la hora de analizar un cielo no son relevantes. Yo claramente tengo mi preferencia, pero en este sentido no me puedo abordar hacia ella, sino que tengo que analizar con total frialdad un cielo. Entonces, yo insisto, hay algo de un destino, no sé cómo decirlo, es un destino que él tiene que cumplir y tiene que ver con esta nación. Fíjense cómo queda un gran desorden, ¿no? En esta casa 4 y de vuelta un Júpiter herido, ¿no? Fíjense, una expansión que puede quedar herida por alguna razón. Esto me preocupa, ¿no? Y un Neptuno sobre la Luna. Yo creo que él tiene que cuidarse de amenazas y de situaciones porque no está fuera de peligro. Ni lo va a estar así gane y así asuma, ¿ok? Tiene que cuidarse en todo el proceso, en todo el proceso, ¿ok? Bueno, mucho discurso, muchas palabras, ¿no es cierto? Además es un Mercurio, fíjense, en Virgo, que es un poco su regente. Entonces nos habla también de muchas palabras de análisis de la situación, de los caminos a seguir, un poco, ¿no? Lo siento a él como muy con el micrófono en la mano, cosa que le encanta de todas formas, pero es un Mercurio en 11, o sea que mucho hablar en público y a sus seguidores especialmente, ¿no? Fíjense que también la Luna nos quedó en 7, ¿sí? Y es una Luna que está haciendo un trígono a su Mercurio natal en la casa 11, esos discursos, ¿no? La Luna es un momento de gran reconocimiento, ¿sí? Y la Luna en astrología social o mundana es el pueblo y la casa 7 son las elecciones. Entonces hay un gran apoyo, ¿sí? Que él va a tener del pueblo, ¿ok? Y como dije, un momento de gran impacto para su personalidad, porque yo creo que él va a hacer grandes cambios en la política norteamericana, pero también va a ser un gran cambio para él, porque insisto, probablemente no va a ser un camino tan llano ni tan, ¿no? Acá se van a incorporar cosas que tal vez no son tan convencionales, pero que van a ser necesarias, ¿no? Entonces un poco de esto es lo que nos lleva. Vamos a ver ahora los tránsitos. Esperen que borro todo para que quede limpio. Vamos a ver un poco lo que son tránsitos, ¿sí? Tránsitos para el día de la elección, que es el 5. Ok, 5 del 11. Ok, acá lo pueden ver, 5 del 11. Y vamos a ver un poco cómo nos está quedando. De vuelta, Júpiter sobre todo su séquito Sol, Sol nodo Urano. Marte nos sigue quedando en casa 11, apuntalando mucho el reconocimiento, ¿no? Con Venus. Ok, bueno, este Sol que nos queda desde la 5 a la 3 nos habla mucho de esto, las palabras, los discursos, ¿sí? Todo ese lado, te diría, bueno, en concreto, que tiene que ver con la elección. Y al ser un sol en Escorpio, es un sol que va a hablar de hacer una gran purga, es un sol que va a hablar de hacer una gran limpieza del Estado, de las relaciones internacionales, de la economía, ¿okay? Fíjense como desde la 6, que es la casa del trabajo y la salud, a su casa número 4, su identidad por pertenencia, su sentido de patriotismo, Venus sobre su luna, un gran reconocimiento, ¿sí? En su profesión, en su ocupación, y de vuelta a Mercurio, las palabras, los discursos, ¿okay? No me gusta Plutón desde la 8, sinceramente, y otra vez volvemos a lo mismo. Entonces, yo insisto en que hay cosas muy características que él está teniendo y que nos hablan de... Hay mucha gente que no quiere que él ordene y organice porque quieren esconder un montón de cosas, y la realidad concreta es que él es una amenaza, entonces tiene que cuidarse. ¿Ok? So, vamos a ver un poco ahora Kamala Harris.
Bueno, acá como puedes ver en pantalla vamos a ver un poco la revolución lunar que le atraviesa la elección a Kamala Harris. Ella tiene, la revolución empieza el 17 del 10 porque la siguiente le arranca el 13, o sea que ya pasaría, habrían pasado la elección. Así que vamos a analizar esta. Eh, a ver, cosas que tengo que decir. Si bien ella tiene un sol en 11, es un sol que está muy mal aspectado con su medio cielo, ¿ok? Y fíjense que con la luna negra, ¿no? Vamos a ver que ella tiene un Júpiter caminando sobre su ascendente que es Géminis. Esto es, te diría, lo único que a ella la favorece en este instante. Vamos a ver que ella tiene un Plutón en casa número 8, una muerte y una transformación personal, ¿ok? Ella tiene una Venus en 1 que la ayuda porque es un planeta de reconocimiento y en la casa número 1 nos puede hablar de un reconocimiento a nivel personal, ¿no? A nivel individual, ¿ok? Pero tenemos muchos problemas. El primero es este Quirón que le está quedando a ella sobre la casa 11. Es un poco el líder herido, ¿no es cierto? La realidad concreta es un poco complejo. Un Quirón en 11 para un líder político. Por otro lado, fíjense que ella tiene un Quirón natal, ¿ok? Este Quirón natal, a ver si lo puedo agrandar para que no me quede sobre el dibujo, espérenme. Ella tiene este Quirón natal, que lo tiene en casa 10, como lo puedes ver en la imagen. Esto a mí me habla, yo no conozco mucho la historia de Kamala, no sé, digamos, como su historia de vida como tal, pero al ser un Quirón natal, que tiene mucho que ver, es un enfrentamiento con su casa 4, ¿no? Que es un poco la energía del hogar donde ella creció, vivió, nació. Siento que ella es una mujer que tuvo que pasar por grandes transformaciones, no sé si sufrió pérdidas en su infancia, eh, pero siento que muchas de las cosas que ella eh, vivió, probablemente de chica, ¿no? O en su adolescencia, como en esos periodos más del hogar, eh, le dejó como una herida en su área profesional. A ver, ¿qué quiero decir? Que siento que esta mujer es una mujer que a través de ciertos tratos, pactos, acuerdos, fíjense la casa 7, ¿sí? Ciertos contactos, una habilidad posiblemente para ubicarse, ella pudo escalar a nivel de su profesión y de su ocupación, pero lo que me da la sensación de que ella como tal, ¿sí? No tiene ese potencial, ¿no es cierto?, de una persona que puede llegar por sí misma a ciertos lugares, justamente por este Quirón natal, ¿sí? ¿Qué nos habla Quirón natal? Es una herida que nosotros tenemos. Entonces digo, ella pudo haber trabajado mucho esa herida a lo largo de su vida, su historia, terapia, ¿no es cierto?, diferentes tipos de recursos, donde haya podido transformar a Quirón en poder, ¿no? Y eso por eso también la pudo haber llevado a un lugar muy alto, ¿ok? Pero siento que hay mucho como de impulsada y también en cierta forma una mujer que un poco es usada como una marioneta. Tengo que decirlo, no la veo a ella tomando decisiones, ni la veo a ella con una determinación clara, sino que a ella se le dan indicaciones, ¿sí? Se le dice qué hacer, qué decir, cómo. Y ojo con esto, porque estamos hablando de la presidencia de uno de los países más importantes del mundo, ¿no? Entonces, claramente que ella no tiene esa solidez como para decir, llego a este puesto y voy a ser yo la que tome las decisiones y voy a ser yo la que, ¿no es cierto? No, ya les digo que no, ya les digo que si esta mujer ganase, no es ella la que va a gobernar. No es ella la que va a gobernar, no es ella, no es ella. O sea, esto se los digo. ¿Ok? Bien. Por otro lado, fíjense como Saturno, ¿ok? Saturno, que es un poco la restricción, es la ley y el orden, es el paredón, son las ideas conservadoras. Y acá
¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Que ella justamente pertenece al partido que hoy está más vinculado con Neptuno. Entonces, claro, Saturno viene a pisarle su Quirón natal. Es como una especie de un remember, ¿no? De tu herida, es abrirte la herida y dejarla expuesta, ¿no? Y siento que esto puede ser una gran restricción para ella en este momento, ¿no? A nivel político. Por otro lado, fíjense cómo nos está quedando también Neptuno en la 4. Neptuno nos habla de manipulación, ¿ok? Nos habla de manipulación. Por eso yo les digo que hay que tener cuidado con este tema. Ciertamente su medio cielo está vinculado a toda esa cosa oscura. Fíjense, de su casa 7, ¿no? Todo eso que puedo negociar, puedo pactar, puedo jugar este juego, ¿no? Un poco. Entonces, ojo, ojo porque yo siento que ella está negociando su puesto político a través de pactos y acuerdos y no a través de los números como tales, o sea, de las votaciones como tales. Por otro lado, también Neptuno en una casa 10 nos habla de muchas fantasías, ilusiones, pero ya sabemos que el efecto neptuniano es un efecto no como de un gas. Entonces es como que Neptuno, vos te imaginás un montón de cosas, pero cuando sopla el viento, Neptuno, ¡pum!, pasa la nube y queda la realidad. La realidad es que no es un planeta muy noble para un presidente o una presidenta, porque Neptuno no tiene consistencia, pero es un poco ella. Por eso les decía también que si esta mujer gana, ella no es la que va a gobernar. Ella no tiene ni idea, es más, de lo que va a hacer. Neptuno es la conspiración, es el complot, ¿ok? Entonces, ojo con esto. Ella tiene también el parte de la desgracia con el nodo. Alguna herida, algún duelo, algo que tendrá que asumir y que aprender, tomar como aprendizaje para su futuro, especialmente en todo lo que tenga que ver con áreas de casa 11, que en astrología social o mundana tienen que ver con el líder de las masas, el liderazgo, todo lo que son los apoyos de grupos, ¿no es cierto?, como de la cosa popular. Entonces la realidad concreta es que yo siento que ella a nivel de lo colectivo es como que va a cargar la cruz, y es una cruz que carga también como punto de destino. Alguien tenía que cargarla la cruz y ella fue elegida para esto. Yo siento que también ahí hay algo como de que, bueno, en vista de que Biden no tenía ninguna posibilidad y quién podía ser, porque si esto era con Biden directamente ni siquiera iba a haber conversación ni discusión posible. Ahora, cuando la nominan, por decirlo, es como si le hubiesen entregado la cruz. ¿Se entiende? Alguien se la tiene que llevar la cruz. So, no sé, me genera hasta indignación, pero hay algo un poco de esto, ¿ok? Y bueno, otra cosa interesante, porque Júpiter, que como les decía antes, es el gran expansor, es el gran benéfico, ¿no es cierto? Puede ser un momento de gran expansión de su imagen pública, que es un poco también lo que vimos, ¿no?, en este tiempo de la carrera, ¿no?, electoral. Pero claro, fíjense que para el momento de esta revolución y de la elección, ahora lo vamos a confirmar con tránsito, queda en la casa 12 de Kamala. Y si bien, fíjense cómo hay algo de las 7 a la 12, las 7 son las elecciones, ¿no? Pero todo queda sobre su Júpiter natal en 12, una sorpresa que a ella podría darle alegría sobre su Júpiter natal en 12. ¿Y la casa 12 de qué nos habla? La casa 12 nos habla de un momento de reflexión, un momento de ir hacia adentro, un momento de aislamiento, de tener que irnos a meditar. Pero también en astrología social o mundana es la casa de la conspiración, ¿no? Periodos de reclusión. Entonces, si la elección
hubiera sido más adelante y ese Júpiter hubiera estado directo y ya en la casa 1 de Cámara, podríamos haber pensado que era un Júpiter que le trae un gran beneficio, porque además sería un Júpiter sobre el nodo norte natal, ¿no? Y ahí, ¿saben qué? Hubiéramos podido decir incluso como un punto de destino que ella tuviera que ser reconocida mundialmente en ese momento y en ese lugar. Pero por algunas fracciones y por algunos grados, Júpiter queda en la 12, entonces lo que le expande que es la casa 12. ¿Ok? Y no llega a completar la línea del ascendente, o sea, no queda en su casa 1, que es su personalidad hacia afuera, y tampoco llega a conectarse con el nodo. ¿Sí? Entonces, la realidad concreta yo no la veo a ella ganadora, creo que a ella la han usado, alguien tenía que cargar la cruz, bueno, y creo que hay todo un séquito, les digo, de cosas muy oscuras atrás de ella, que son los que están moviendo los hilos realmente, ¿sí? Porque no es ella. No es ella, no es ella. Bien, vamos a ver. Un poquito más. Esperen que borro todo porque si no, no van a entender nada. Bueno, direcciones primarias, un poco. Tenemos un momento de una gran revolución en todo lo que va a ser, fíjense, su zona de trabajo y de salud. Pero por sobre todo, ¿no? La energía de Plutón, que nos habla de muerte, transformación, cambio de rumbo y proceso de purga, ¿no? De todo lo que es la zona del trabajo como el servicio que ofrezco, ¿sí? Fíjense como de vuelta a Neptuno está quedando en este juego, ¿no? Desde las 7 a la 8, progresado. Y es como muchas ilusiones que ella se hace de poder llevar adelante, ¿no? Esa estructura, pero claro, hay algo que cambia, ¿no? Que pasa más a un lugar donde siento que ella va a estar viviendo una gran transformación personal después de la elección. Si bien es un sol en 7 que la puede ayudar, ¿sí? Ella va a subir mucho en cuanto a la tonalidad de los discursos o de las palabras, ordenándolas probablemente, pero en una oposición a su nodo que está junto a la luna. Hay algo ahí como del reconocimiento público, ¿sí? Porque acuérdense que la casa 11 es muy, como dije, los grupos, las masas, ¿no? Y yo siento que, así como les decía lo de Trump, los que se oponen con toda. Entonces también, ¿no? Los que estén con ella, a todo o nada, y los que están en contra, con una potencia también inusitada, ¿no? Entonces, hay algo de eso. Yo creo que ella además, no sé cómo decirlo, pero hay algo como de, no es tanto ganar adeptos, sino ganar más bien gente en contra. Fíjense de vuelta como este Quirón progresado, ¿no es cierto? Desde la 10 nos queda en la 11. La 10, el lugar profesional, de su ocupación, de su vocación, un rol político. ¡Pum! Sobre la casa 11, el liderazgo de las masas, de los grupos, ¿sí? Y Saturno, que le queda sobre su luna natal en 11, que la restringe a nivel popular y también la va a hacer madurar mucho, tal vez ese lado más impulsivo, ¿no? De sus emociones, ¿sí? Vamos a ver ahora los tránsitos. Tránsitos de Kamala Harris para el 5. ¿Cómo le pegan a ella? El 5. ¿Ok? Acá pueden ver que esto es el día de la elección de United States. ¿Ok? Y de vuelta, fíjense este Quirón en Aries, la herida abierta, la llaga infectada, ampollada, una cosa horror, ¿no? Desde la 10 a la 11. Lo que les decía del tránsito que no le alcanzaba, ¿no? Júpiter, fíjense,
como queda sobre la 12, ¿ven? No llega a la 1. Entonces, si bien le vino haciendo, porque Júpiter entró en Géminis, acuérdense, a mediados de año, creo que en mayo, no me acuerdo ahora bien, pero viene como haciendo toda una expansión de Géminis, que también es una reflexión que yo hice sobre Donald Trump, porque Donald Trump, al ser un sol en Géminis, era claro que él iba a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, ¿no? Bueno, entonces, como les digo, este Júpiter le queda sobre la 12, desde la 12 encima. Es como que le expande algo más hacia adentro, ¿no? Imagínense que para un líder político justamente tendría que expandirte todo lo contrario, hacia afuera. ¿Ok? Ella igual la veo como con la gran potencia, ¿no? De hacer, ¿no es cierto?, moverse, o sea, todo lo que hay que hacer lo va a estar haciendo porque tiene un Marte en 1. Entonces hay mucha cosa como hasta de discursos en algún punto, ¿no es cierto?, con un cierto calibre, ¿no? Pero fíjense como el Sol le queda sobre Neptuno. O sea, el Sol, su energía vital para el día de la elección como tal, sobre su Neptuno natal en la casa número 6. La casa número 6, la casa del trabajo, el servicio que ofrezco, el servicio público también, y la salud, y su Sol, su energía vital sobre Neptuno, que como les dije, Neptuno es un planeta de muchas ilusiones, fantasías versus la realidad. Y Neptuno está haciendo un hermoso trígono a su Quirón en la casa número 10, esa herida en su profesión, en su ocupación, en su llegada a un punto de máxima expresión pública y mundial, pisado por Saturno, la ley y el orden, y la derecha, más conservadora, el paredón. Muchas ilusiones, ¿no? Pero que están trabajando con un aspecto armónico a una herida, no a algo positivo, ¿no? Y esa herida se conecta con el paredón que te encontrás, que es Saturno. So, bueno, la realidad concreta es que yo no la veo, no la veo. Sí me preocupan estos aspectos tan altos, insisto, de la conspiración, del complot, y dan para pensar, para sospechar. Y creo sinceramente que ganador es Donald Trump, pero que tiene también un gran peligro, un gran riesgo, porque a como dé lugar lo van a querer bloquear, ya sea antes, asumiendo, posterior. Y todo un clima que se viene para Estados Unidos, de cualquier forma, es indistinto a quién gane de ellos dos, viene un momento realmente complejo, violento, de una purga social, ok, y que va a ser muy un remember de cosas que Estados Unidos vivió en el pasado, sí, en su historia. Bien, vamos a mirar un poquito con con el tarot gitano, que nos dice sobre Kamala y Donald, y luego les presentaré un poco más la energía de Estados Unidos, qué es lo que viene para Estados Unidos como tal, ¿ok? Bueno, vamos a analizar un poco con el tarot, ¿sí? Acá separé la figura de el hombre y vamos a hacer Donald y ver un poco qué es lo que viene para él con la elección del 5 de noviembre, ¿sí? Donald Trump, qué es lo que viene para él con la elección, ¿ok? Bueno, ya podemos ver abajo cómo está el látigo, ¿sí? El látigo es una carta que nos habla, bueno, el látigo y el anillo, chicos. Quiero que esto te lo grabes, hacele un copy, porque te vas a acordar de mí. Están las luchas por la asunción, están las luchas por la asunción. No me sorprendería que haya algún tipo de disturbio, de disputa, por los números a último momento, por la manipulación que se va a querer intentar hacer. Y también quiero decirles que no me va a sorprender
mucho que el día de la Asunción, porque es el anillo del emperador, haya conflictos, haya disturbios, haya problemas. Y este tiempo se viene con el látigo, la violencia. Así que insisto en que él tiene que cuidarse. Miren ustedes cómo tenemos todas estas que están abajo, ¿no? Los conflictos por este tema del anillo, con los caminos que son las elecciones, el corazón. Ojo con él, ojo con él. Fíjense, la luna, un momento de gran reconocimiento y de gran brillo y de expansión. Vamos a ver, Donald Trump y la elección del 5 de noviembre. Bueno, la elección del 5 de noviembre y se me está dando vuelta esta carta que ni siquiera la voy a nombrar. Pero ustedes la pueden ver. Entonces a mí me preocupa porque yo siento que esto lo va a estar rondando. Chicos, lo va a estar rondando. Me preocupa. ¿Qué quieren que les diga? Me preocupa. Se me dio vuelta mientras estaba mezclando. Donald Trump y la elección del 5 de noviembre. Donald Trump es el próximo presidente de Estados Unidos. Donald Trump. Bueno, la guadaña. Bueno. Yo les digo, él tiene todo para ser el próximo presidente. O sea, tiene todo, tengo que decirlo. Tiene todo, ustedes lo pueden ver. Lo que pasa es que la oportunidad para el país, ¿no? La torre y ven, la torre y la serpiente, algo se quiere manipular acá. Es un nuevo comienzo para él, pero fíjense cómo están las ratas, ¿no? Y si no va un paso adelante, yo les digo que se lo van a pasar por encima, ¿eh? Miren cómo la mujer en las elecciones quiere mantener cosas ocultas y escondidas con el libro. Y eso puede ser la gran montaña, pero aún así el anillo y la carta. Así que yo voy a insistir realmente en que él tiene todo. Fíjense, pero me preocupa esto, que lo quieren bajar, lo quieren cortar. Tiene la guadaña, ¿ok? Esperen que lo voy a hacer un poquito más para atrás el zoom para que puedas ver mejor las cartas. ¿Sí? Bueno, como les decía, él tiene la guadaña y abajo tiene la energía neptuniana, la conspiración, el complot, ¿no es cierto? Todo lo que se puede estar queriendo hacer ahí, manipular, esta amenaza de muerte, ¿no? Pero fíjense que él tiene la llave y el trébol, mejores cartas, imposible, ¿no? Y el sol, el éxito. Yo veo que puede haber un hecho que frustre este éxito, ¿no? O que por lo menos se va a intentar. Y fíjense como la torre, que es un periodo como de reclusión, de introspección, porque él es la oportunidad, el ramo para el país, la casa. Y fíjense como hay algo que se va a querer manipular, la serpiente, ¿no? A escondidas. Su nueva etapa, su nuevo inicio, se lo van a querer manipular. Tiene que cuidarse mucho de su entorno, tiene que estar muy despierto como el zorro para pararse firme y no confiar en nadie, les diría yo. Esta mujer, con las elecciones y el libro, que son cosas ocultas, ¿ok? Que pueden traer obstáculos, pero igual está el anillo y está la carta. Así que si no es en timing, va a ser después o en algún momento. Pero realmente él tiene el anillo. Él tiene el anillo con la carta. Él es el ganador. Entonces vamos a tener que ver qué pasa con ese día y con esos resultados que se den y cómo eso se va, cómo ahí va a haber un gran, no sé, una gran ruptura, ¿no? Esto es un poco lo que puedo decirles de él, chicos. Acá hay algo
que se intenta hacer. El tema es, ¿lo van a poder llevar a cabo hasta el final? Yo sé por qué te lo digo. Vamos a ver Kamala Harris, que viene para ella con la elección. Kamala Harris, ¿será la nueva presidenta de Estados Unidos? Bueno, acá tenemos la casa, Saturno, muchas cosas que la casa tiene que madurar, ¿no es cierto? De este momento y de sus impulsos, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Ella también está en búsqueda de una nueva etapa. La llave, muchos acuerdos económicos que está haciendo, les aviso, y muchas conversaciones de plata. O sea, esto es lo que yo les dije antes, ella está negociando, ¿sí? Los que pueden abrir puertas acá para ella tienen que ver con esos negocios que se están haciendo, porque insisto que no va a gobernar ella. Y tiene la torre, ¿no? La torre de vuelta, ¡pum! De repente todo se volvió para atrás y es más un periodo de reclusión. Vamos a ver qué más. Kamala Harris. Kamala Harris, Kamala Harris, Kamala Harris. La acción del 5 de noviembre. La tormenta. Encontrar la llave. La oportunidad que ella quiere con el anillo. Ojo, ojo que ella se viene también acá con fuerza. Pero es como que todo se le va al tacho, la verdad. Y viene el corte para ella, ¿eh? Ya ustedes lo están viendo, chicos. De la única manera que ella puede ser pronunciada es que esto se manipule. Sale todo el tiempo lo mismo. Todo el tiempo. Fíjense, ella se choca con una pared. El barco, momento de gran inestabilidad. ¿No es cierto? Y viene un gran conflicto de vuelta también acá. Fíjense que esto es algo interesante de ver. Como ella tiene la tormenta, es un momento de muchas dudas. Y ella está buscando cómo abrir esas puertas, ¿no es cierto? El árbol es una carta positiva, pero es una carta muy lenta, ¿no? La luna es un momento de gran reconocimiento, con una gran oportunidad para llevar el anillo. Pero, acto seguido, tenemos el ataúd, el final. Tenemos también la guadaña corta, todo lo que nos sirve corta el avance. Pero también está el zorro, esto de los planes ocultos con la traición. Yo creo que ella está apostando más a una manipulación de la situación. El golpe de suerte, la oportunidad, las noticias, el pueblo, la sociedad con el parque, las elecciones con la carta, el país, la casa. Y de repente, obstáculos, problemas, las ratas, el miedo, la ansiedad, la preocupación. El barco empieza a tambalearse, mucha inestabilidad, ¿no? Entonces es como que sí, ella va a mantenerse firme, ¿no? En su entusiasmo, pero se viene un momento de gran tensión. La realidad concreta es que, fíjense que acto seguido a ella, en cuanto sacamos el anillo, le salió el ataúd. Entonces creo que esto nos habla más de un final, o sea, pero que algo se está intentando cocinar, se los digo, algo huele muy mal acá. Por eso la pregunta sería,
si ellos logran sabotear esto, ¿será que se quedan? ¿Será que persiste? ¿Será que no? Yo siento que eh, hay algo turbio acá atrás. Sí. Bien, mis amores, les dejo este análisis y luego vamos a estar continuando con este tema más en vista de Estados Unidos como tal y qué es lo que viene para el país, porque sí quiero decirles que lo que viene para el país posterior a la elección va a ser un momento realmente de conflicto, de choque, de purga y que va a resonar mucho con cosas que Estados Unidos ha vivido en el pasado. Por eso nada va a ser ni tranquilo ni fluido eh, en torno a la elección, posterior a la elección, ténganlo presente. Bien, nos vemos en la próxima.